Encantado de saludaros de nuevo. Vuelvo a Galaxia Gutenberg con colaboracionistas, Europa Occidental y un nuevo orden nazi. Y bueno, este es un poco el resultado de lo que fue mi tesis doctoral, que defendí en el 2017. Entonces es un camino como de 10 años, ¿no? Porque en el momento en el que comencé a sumergirme en esta investigación era el 2012. Entonces por medio han pasado muchas cosas, ¿no? La defensa de la tesis y de diferentes obras que he ido publicando, proyectos en los que he participado, diferentes universidades en las que he podido impartir clases, muchos viajes al extranjero, investigaciones en bibliotecas y en archivos de toda Europa, con bibliografía en multitud de lenguas, porque el libro aborda 6 casos de estudio diferentes y al mismo tiempo además con Alemania en el centro, ¿no? Que es un poco el eje en torno al que ha pivotado todo el libro, ¿no? Porque justamente lo que analiza este trabajo es las políticas imperiales de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y cuál fue el papel de los locales que decidieron, los autóctonos, los nacionales de cada país que decidieron colaborar con la Alemania nazi en la propia ocupación de sus países. Una posición paradójica, ¿no? Porque al final sus países no dejaban de estar ocupados militarmente y además expoliados materialmente a nivel de recursos materiales y humanos de manera absolutamente brutal por parte de la maquinaria de guerra alemana. Entonces eso ya nos pone sobre la pista de una de las claves que explican el colaboracionismo, que justamente es la precariedad material que generaron las políticas de ocupación alemanas, brutales, empujó a mucha gente a la miseria y abrió la puerta justamente a la colaboración como una forma de obtener sustento, ¿no? La colaboración en forma de denuncias, en forma de trabajo en las fábricas del Reich, en forma también, pues muchas veces de relaciones sexuales, de mujeres que buscaban protección para su familia ante la ausencia de sus maridos o la muerte de sus maridos en combate y que, bueno, pues a cambio de sexo obtenían protección física y sustento material. Y luego, evidentemente, está en el otro lado, que es el caso que más se trabaja en este libro, los que colaboraron porque simpatizaban políticamente con la Alemania nazi, ¿no? Porque pensaban que colaborando podrían promover sus propios proyectos fascistas locales, ¿no? En este caso, lo cual es paradójico porque el fascismo es una cultura política ultranacionalista y que por sistema obviamente promueve la soberanía nacional, ¿no? O es defensora de la soberanía nacional. Y entonces la paradoja está ahí, en que justamente muchos colaboracionistas, a pesar de ser anti-alemanes, acabaron colaborando porque encontraron un marco propiciatorio, ¿no? Toda esta colaboración dejó un rastro muy fuerte, una fractura muy grave en las sociedades europeas, fruto de los enfrentamientos entre la resistencia armada contra la ocupación y el colaboracionismo, justamente, ¿no? Y eso se pone de manifiesto justamente en las altas tasas de violencia que sufrieron tanto los colaboracionistas políticos como sus familias, ¿no? Que justamente tenía como objetivo desincentivar a otros conciudadanos de colaborar, ¿no? Viendo que obviamente si decidías hacerlo estabas muy expuesto, ¿no? En tus propias comunidades locales y demás. Entonces, estas son las cosas que se analizan en el libro. Si los países de Europa Occidental, los 6 países que abordo, que son Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia y también España, que no fue un país ocupado, pero sí afín al eje y a la Alemania nazi en concreto, se precipitaron en dinámicas de guerra civil. Si podemos considerar esos enfrentamientos entre los colaboradores y la resistencia auténticas guerras civiles, ¿no? En muchos casos, porque verdaderamente el rastro que dejaron de violencia y después en forma de procesos judiciales de depuración de responsabilidades políticas por casos de colaboración es muy importante, ¿no? Hasta el punto de que afectan a decenas de miles de ciudadanos de cada uno de estos países. Además, a eso le dedico justamente el último capítulo del libro, ¿no? Que suele ser mi ojito derecho en todos los libros que he escrito hasta ahora, ¿no? Por cosas de la vida. Se ven de manera muy clara cómo los colaboradores acaban sirviendo como chivos expiatorios, ¿no? en la refundación sociopolítica del continente europeo, como una manera también de ocultar las propias responsabilidades de las élites tradicionales europeas, las élites políticas tradicionales europeas y las económicas también, que en momentos concretos se plantearon colaboraron o incluso se plantearon llevar a cabo, ¿no? Un poco empujados por el éxito de la Alemania nazi a nivel militar y económico, que también es relativo y en el libro se cuestionan estos aspectos, a llevar a cabo reformas en clave autoritaria de sus propios países, ¿no? La colaboración económica tiene muchas aristas y es un tema que se ha abordado también parcialmente en el libro, pero sobre todo me he centrado en analizar la colaboración política y la colaboración militar, ¿no? Una de las cuestiones justamente que intento enfatizar más o que enfatizo más en la obra
es justamente cómo la colaboración política implicó o acabó implicando una colaboración militar en forma de unidades de voluntarios de toda Europa que fueron a combatir al frente oriental contra la Unión Soviética para intentar contribuir a la derrota del comunismo durante la campaña, durante la invasión del eje que el eje llevó a cabo de la Unión Soviética, y cómo los fascistas de toda Europa intentaron utilizar estas unidades de voluntarios como las plataformas desde las cuales intentar lanzar sus propios proyectos políticos y sus figuras carismáticas, ¿no? El caso más evidente es el de León de Grel, que es quien aparece en la portada, que además sabemos de sobra que es una figura muy conocida porque se exilió en España y murió aquí con toda tranquilidad en los años 80, después de tener una vida muy próspera, justo además fruto del expolio al que su propio partido político, el rexismo, sometió a sus propios conciudadanos, los belgas, ¿no? Y bueno, esto es un poco el contenido del libro y espero que os resultará interesante, porque además creo que desgraciadamente el tema está muy de actualidad.